Hola, soy Carla Vadillo Coronado y en esta ocasión voy a leerles un fragmento de una novela que me gustó muchísimo. La leí en febrero y me voló la cabeza. Básicamente es de una autora ecuatoriana, es Gabriela Ponce Padilla, y esta es la novela Sanguínea, editada por Severo Editorial. Bueno, no voy a adentrarme mucho en contar la sinopsis del libro, ni tampoco de Gabriela. Prefiero más bien centrarme en la lectura, pero sí quiero recomendar, bueno, quienes ya la hayan leído o escuchado, seguramente van a conectar con las imágenes que aquí se describen, pero quien no, me parece que es una buena ocasión para seguirle la pista. Y sé además que ahora en medio de todo lo que estamos pasando, en medio de la pandemia y tal, una vez más los libros son esa ventana, ¿no? De ese oxígeno, ese refugio, ese sustento, ese búnker. Y, y hay editoriales independientes como Severo que justamente ponen a disposición algunos servicios como dejar el libro, ¿no? En acercarse a los lectores que lo soliciten. Entonces, bueno, me parece también una buena ocasión para recomendarlo. Y justamente salió hace poquito su segunda edición. Entonces, bueno, esta novela solo diré que también puede leerse, o en mi caso la leí, a pesar de que es narrativa y tiene un argumento y tal, eh, puede ser como ser leído también como poesía, ¿no? Para mí esta novela es hermosa y terrible, esa combinación que hace poderoso a un libro, ¿no? Que te perturba, que te desencaja, que, que es intenso y al mismo tiempo impredecible, ¿no? Entonces, bueno, del retiro no voy a dar detalles, pero hay algo que intentaré narrar. Podría empezar por lo anecdótico. Lloré 3 días, esa afición mía por el llanto. Pero tampoco puedo decir que ese llanto era solo un llanto. Pudo haber sido el sonido pulcro de la fagocitación, de un dolor que se alimentaba de mí para hacer otra cosa. Lo semejante y lo diferente de ese dolor que se me volvía por momentos ajeno, como si el núcleo de mi ser entrara en un proceso violento de desintegración, mostrándome que no había nada, ningún centro, ninguna posibilidad de identificarme. Odié y amé comprendiendo que así ocurre. El amor daba paso al odio. Mientras se fraguaba el amor, siempre se fraguaba el odio, puta madre. Pero tampoco eso resulta tan simple en esa amalgama que no se diferencia. Una se pierde. Hay algo concreto alrededor de ese llanto que escapa a la anécdota, algo así como una revelación que ocurrió no en la errancia del pensamiento, sino en la carne, del color o de la materia, no lo sé. Estábamos en medio de esa selva, en un paraje salvaje, en un retiro que no era espiritual, ni era vivencial, ni ninguna de esas mierdas. No sé qué era, aún no puedo decir sobre qué iba, ni sobre lo que fueron los restos de mi sangre en una malla delgadísima que funcionaba como filtro en la letrina. Un pedazo de sangre sólida en la malla, mis dedos agarrándola para que no tape la letrina y luego enterrándola en la hierba. No había baño, no había ducha, nada de comodidad. Yo había comenzado a sangrar otra vez como sangraba en ese tiempo, a borbotones, sin comprender cómo perder tanta sangre era normal y no me mataba. En mis pensamientos catastróficos, esos que ocupaban gran parte de mi mundo interior, esos que si se acaban significan el fin de todo porque yo soy pensamiento catastrófico, imaginaba vaciarme, palidecer y morir de tanta sangre saliéndome por la vagina. Imaginaba mi velorio, mi entierro, la vida de los otros continuar sin mí, y un placer me hacía revivir como una imagen de mí misma idealizada y suprema. Sangraba, en realidad sólido, pedazos de mí que yo no entendía cómo se solidificaban de ese modo, trozos de entrañas que me dejaban en el cuerpo una sensación de hueco. Parecía que nada quedaba después de cada menstruación, pero luego volvía al siguiente mes
a desmembrarme con pedazos que a veces se hacían polvo seco. A veces esos trozos eran polvo seco, rojo, que yo veía acumularse como un montón de arena en mis toallas blancas. Amanecí ese primer día del retiro y sentí que bajó la sangre. Pero no solo bajó la sangre con esa fuerza, sino una honda sensación represada, como abrir una puerta y sentir la tempestad, la granizada otra vez que se acerca y que va a entrar pateando el cuerpo, desgarrando heridas antiquísimas, rompiendo tazas y vidrios, vomitando pepitas blancas de ácido sobre esas heridas para rasgar la piel y entonces que todo sea sangre sobre sangre. Cuando se aproximaba así el dolor, yo temía. La caída era de un peso que abría huecos en el suelo y me hacía hundir los ojos de la vergüenza y del gozo. Esta vez todo podía ser peor, agravado por el paisaje inmenso, abierto, incapaz de contener nada. Pensé en agarrar mis cosas y salir corriendo. Estaba habituada a correr. No corrí. Con las lágrimas saliéndome a mares con la misma fuerza que la sangre y el granizo, le desperté a María, que dormía en la cama de al lado, y se formó en mis labios una mueca. Creo que fue la mueca del alarido o del horror, porque ella me agarró del brazo y me dijo: vamos al río. Caminamos y yo, al pisar lo agreste de la selva del noroccidente con un short y unas botas que se resbalaban sin control en el barro mojado, porque además llovía, pensé en miles de cosas. Otra vez el vagabundeo enloquecedor del pensar, que es puro salpicar de imágenes, sintiendo las rodillas temblar y una espiral formarse en la garganta, resbalándome y levantándome, acumulándose el pasado como un futuro inevitable. La desolación en la punta endurecida de los pezones, el miedo amontonado en el coxis. Llegamos a la orilla y me desnudé cubriéndome el pecho con las manos y llorando por algo tan grave que apenas podía pensarse, algo tan grave que se volvía neutro. No estaba ni en quietud ni en movimiento, y había existido desde siempre. Este dolor me precede, pensé, y ese pensamiento inmediatamente se siguió de otro. Son las mujeres, pero la imagen de lo neutro otra vez se impuso. No era hombre, ni mujer, ni era yo. Este dolor es un monstruo, pensé. Otra vez quise nombrarlo, pero la repetición incesante de lo mismo volvió. Este dolor me precede otra vez como mantra. Este dolor me precede, y mientras trataba de pensar para alcanzar algo de calma en el origen de ese mal, la imagen de un núcleo fisurándose apareció con una piedrita tocando el centro de una onda que en ese momento se hizo en el río y que no supe de dónde venía. La María me agarró de la mano y me metió al agua helada, limpiándome los mocos y las lágrimas que chorreaban por mi cuerpo desnudo y que salían por los huecos. Me arrodillé sosteniéndome de una piedra y las manos de la María agarraron el jabón y empezaron por mi espalda mientras decía palabras que eran como un canto lejano, y siguió acariciando mis nalgas con un trozo de jabón o con su mano. Quizá era su mano con una hoja o quizá era solo su mano con barro. Siguió por mis muslos y se detuvo y las dos vimos la sangre, y entonces me tocó apenas el vello púbico y siguió por mis tetas, retirando con suavidad mi mano, tocó los pezones y luego el cuello, siguió por mi pelo largo, enredado entre sus dedos, desentrañando entre los pelos hojas que se habían quedado atoradas ahí. Yo llorando más fuerte y agarrándome la vagina, ella diciendo extrañas palabritas, la sangre como un afluente también lejano pintando el agua, las piedras y las hojas mojadas. Me abrazó y nos hundimos en el agua, yo tocando su pelo ondulado, ella apretando mi cadera, sintiendo sus nalgas firmes, reposando mis brazos en su espalda, rodando los cuerpos en el agua, calmándose mi sangre y yo con ella, todo juntándose lejos del pensamiento, inmenso el cielo, lo que los cuerpos hacen juntos cuando se tocan, cuando los dedos resbalan por los huecos y van acariciando las texturas plisadas y frágiles, los volúmenes y las manchas van humectando las partes más rojas con sus yemas blancas, el placer del tacto, el agua ingresando por mis huecos junto a esos dedos para suavizar mis órganos. Esa misma tarde, después de una de las terapias colectivas del retiro, regresamos al río, esta vez más lejos del campamento donde el afluente se hacía cascada. Volvimos las dos con un francés que era de una belleza silenciosa que se acumulaba en sus ojos. Cuando la belleza es silenciosa, cuando no se manifiesta, sino que está todo el tiempo ocultándose,
el brillo se cuela por los filos y te lanza destellos ligeros pero fulminantes. Eso a mí me marea y cuando sucede me da risa nerviosa. Fuimos los tres al río. Yo, riéndome con la misma espesura con la que en la mañana había llorado, pensaba regresar al agua, pero me avergonzó tanta sangre y me quedé en la orilla, y ellos se sumergieron y nadaron hasta la cascada y recibieron la velocidad del agua vertical sobre sus cabezas. Sus cuerpos se movían entre risas que se multiplicaban y eran miles de risas, eran las risas de todo, eran las risas de las rocas sobre las que yo estaba sentada y cuyo vibrar me excitó y me enterneció, y esas dos sensaciones que eran incompatibles aceleraron mis piernas que fueron entrando al agua, lejos de los otros dos, vibrando, porque la sensación es siempre vibración. Me había dicho el hombre de la cueva cuando me explicaba qué era el ritmo y se adentraba en las profundidades de un pensamiento musical en el que el soplo, así lo llamaba él, daba origen a todas las formas del movimiento. El cuerpo de la María era huesudo y largo y coincidía de alguna manera con la redondez del cuerpo del francés. Coincidía en oposición o en sincronicidad, no lo sé. Eran cuerpos distintos, pero coincidentes. Imaginé sus bocas besándose y todo tuvo perfecto sentido, sobre todo en lo relativo al ritmo. La envidia que había sentido hace años por ella, por el descuido con el que llevaba su hermosura y particularmente su pelo, se transformó con los años en admiración. Todo hice para que me quisiera y luego, cuando mi pelo tenía algo de su pelo y sus dedos también tenían anillos grandes como los míos, ya la quería y ella me quería a mí y ya no podía distinguir qué era mío y qué era de ella, y eso, más adelante, nos llevó al odio y otra vez, por suerte, al amor. Pero esa historia no viene al caso ahora. En ese instante ella y el francés era también yo el río. Me acordé entonces de lo que esa mañana, en medio de la desolación, en esa letanía lenta, ella me había pedido que observe el desorden de todas las cosas. Eso había dicho. Observa las formas, por favor, su apariencia desordenada, y había ido mencionando cosa por cosa. Árbol, piedra, río, liana, pez, dedo, brazo, cara, aire, cielo, pájaro, hoja. Y todas esas palabras sonaban como una canción o un poema, o como la conjunción, y esa era la razón de ser o la posibilidad de ser de las cosas, de las hojas y el aire, y de su dedo, de ese instante, rozando con cuidado los bordes de mi interior. Ella hablaba mucho siempre, y mucho de lo que decía, sobre todo cuando se esforzaba, resultaba para mí banal, pero cuando perdía la seriedad era capaz de decir cosas que me sorprendían y esclarecían, y esa mañana, ese recitar las cosas mientras me tocaba, había concluido con una frase que hacía alusión a la existencia de algo misterioso. Así lo dijo ella, algo que atraviesa el mundo, que atraviesa la hoja, pero no la mata. Esa idea había calmado mi espíritu y en la tarde, observando su cuerpo recibir el choque del agua junto a otro cuerpo, se transformó en una revelación, que como toda revelación es indecible. Un pensamiento escapando de la pérdida para anclarse en una sola imagen. No era la experiencia de la unidad, tampoco era la experiencia de la disolución, tampoco la conjunción permitiéndole a todo ser, sino una multiplicación y también un descarrilamiento. Eso éramos. Sentí en ese momento la multiplicación como un resonar de la piedra en mi vientre cargado de miomas, un doctor diciéndome que no podré tener hijos, y sentí también el placer de las formas y la desviación entre las formas y sus nombres. Detuve la mirada sobre un árbol y saboreé la palabra hoja. Las hojas, esa verdura que hace de la tierra, de la raíz, y se expone en tantas formas al aire. La materia que está siempre inmersa en otra materia, intimidad más fuerte que la contigüidad y la conjunción. Decirlo así, de ese modo, tampoco es preciso. Suena pretencioso y elemental y confuso, pero lo cierto es que esas sensaciones me llevaron a decir una frase que recuerdo con exactitud. Deseo volver a empezar. Inmediatamente supe que eso era imposible y me hundí en el agua, sintiendo extrañamente un alivio que me hizo flotar y respirar tumbada sobre el agua. Por fin
sin miedo. Eso, la irrigación de imágenes. Esto es Sanguínea de Gabriela Ponce.